Este relato se llama El que conoce las almas. Cordial saludo, amigo. Hoy vamos a ubicarnos en la ciudad de Jericó, que en hebreo se pronuncia Jericó y en árabe Arijá, y significa el lugar de la fragancia. Esta ciudad en los tiempos de Jesús y aún hoy se encuentra a solo 27 kilómetros de Jerusalén. Antiguamente se conocía como la ciudad de las palmeras, ya que es un oasis en medio del desierto, junto al Mar Muerto y muy cerca al río Jordán. Bíblicamente es muy importante porque en este lugar ocurrieron grandes acontecimientos. De hecho, lo que hoy voy a narrar ocurrió exactamente en los tiempos de Jesús. Recuerda que Jesús nació en el tiempo en que el Imperio Romano dominaba gran parte del mundo. Jericó no era la excepción y por tanto, así como hoy, en aquellos tiempos también había que pagar tributo, impuestos, gravamen y aranceles al gobierno dominante de la época, en este particular caso los romanos. Pero para cobrar los impuestos los funcionarios del reino se valían de unos personajes a quienes llamaban los publicani, los cuales pagaban una suma fija al imperio y luego ellos presionaban al ciudadano a pagar altos impuestos con el fin de acumular ganancias, y poco a poco se hacían muy ricos a costa del trabajo de los demás. Entenderás que estas personas no eran muy populares, eran despreciados y odiados por la comunidad, a tal punto que los consideraban traidores y ladrones. Era un caluroso día en la ciudad de Jericó. La gente se golpeaba en las puertas y ventanas. A lo lejos, en aquella polvorienta calle, se veía una comitiva acercarse. Al principio se veían unos pocos, pero poco a poco ese pequeño grupo se convirtió en multitud. Todos querían ver, conocer, acercarse a aquel hombre a quienes algunos llamaban el Hijo de David, otros el Rabí y los más osados el Mesías. Un hombre elegante, bien vestido, pero de estatura pequeña también quería verlo. La curiosidad le dominaba, pero no podía. Hombres corpulentos, barrigones y grandotes le cerraban el paso. Además, con sus gestos adustos y su mirada de odio le decían que él no pertenecía allí. No merecía estar allí. El hombre se llamaba Zaqueo. Quiero decirte que hay personas que tienen un nombre que parece una paradoja. Este se llamaba Zaqueo, que viene del griego sarkairos, que traducido al español significa puro e inocente. Él era un publicani, él era uno de los que robaba al pueblo con el cuento de los impuestos. ¿Cómo puede llamarse una persona de estas puro e inocente? Según el dicho popular, este pecador no tenía derecho a ver a Jesús y mucho menos tener un encuentro con él. Pero Zaqueo era obstinado. Para él su baja estatura no era un defecto, era una situación que le hacía buscar una solución. Así fue que corrió, su fina túnica al viento, sus sandalias nuevas untadas del polvo de la calle y su brillante melena pegada con sudor a su frente. Y se subió a un árbol de sicomoro, dice la escritura. Él sabía que el maestro pasaría por allí, al menos le vería. Jesús y la multitud llegaron al lugar donde estaba el árbol. Permíteme en este instante hacer un ralenti y hacer más lento y pesado este relato. Jesús miró hacia arriba y pasaron segundos que se hicieron eternos. Jesús le vio. Quizás Jesús nunca lo había visto, pero lo conocía. En ese pequeño cuerpo, despreciado por todos, habitaba un hombre con una profunda necesidad espiritual, un deseo inmenso de ser amado por Dios. En ese pequeño cuerpo estaba encerrado, preso, cautivo, un hombre grande y sabio que solo necesitaba una oportunidad. Jesús en un instante vio toda su vida, incluso aquel día en que lo presentaron al sacerdote y le pusieron aquel nombre que aparentemente no coordinaba con su realidad. Jesús lo llamó por su nombre. Qué precioso cuando Dios te llama por tu nombre. Él te conoce. Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Se apresuró a bajarse y muy contento lo recibió en su casa. La historia terminaría allí con un final feliz si no es por la multitud.
Esa misma multitud que durante el día siguieron a Jesús, ahora al ver lo que había ocurrido, no estaba contenta. Es difícil tener contento a un grupo grande de personas y comenzaron a murmurar. Y tú ya sabes que murmurar es hablar entre dientes, con cobardía y sin dar la cara. El que murmura trata de expandir un rumor. En este caso no hablaban de Zaqueo, hablaban de Jesús. Lo consideraban falto de juicio, de entendimiento. ¿Cómo va a ir a hospedarse a casa de ese maldito, de ese pecador, de ese publicano? Aunque Jesús conocía el corazón de ellos, guardó silencio. Pero Zaqueo, que no era tonto, luego de la comida y frente a todos los presentes, se levantó y con valentía dijo, porque para decir esto se necesita ser un valiente: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Es decir, no eran solo palabras, era un compromiso y un hecho que demostraba que de ese hombre tenido por miserable y traidor por muchos, se levantaba un hombre nuevo, transformado y con un compromiso genuino de cambiar. Jesús le dijo: desde hoy, tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Literalmente, este hombre, al ser judío o árabe, es descendiente de Abraham. Pero en un sentido más amplio es también descendiente de Abraham por su fe. Recuerda que Abraham es llamado el padre de la fe, y de esa promesa hace parte todo aquel que por la fe reciba al Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo en la carta a los Gálatas dice: si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y así termina esta bella historia, resumiendo todo el plan de redención para el hombre en una frase: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Tomado de Lucas, capítulo 19, versos del 1 al 10, Biblia en lenguaje sencillo.